Paz de Cristo, que el Señor Jesucristo me les bendiga muy grandemente, y en este día quiero dar una bienvenida a todas aquellas personas que van a estar acompañándonos en este mensaje que lo voy a estar transmitiendo por este canal, que se va a estar titulando El altar y la invocación del nombre, parte 1. ¿Dónde comienza la relación con Dios? Es una pregunta que estamos haciendo. ¿Dónde comienza la relación con Dios? Todo comienza en el altar. Y de esto es de lo que vamos a estar hablando ahora en este día, el altar y la invocación del nombre. Vamos a estar mirando cómo en el principio se invocaba el nombre del Señor, y vamos a estar hablando un poco acerca del altar. Este video es parte 1, el altar y la invocación del nombre. Hoy comenzamos una serie profunda, el altar, el nombre y el fuego. Pero todo empieza aquí, el altar, la invocación del nombre. Empieza en el altar. La pregunta no es si crees en Dios. La pregunta es, ¿has invocado su nombre desde un altar verdadero que has levantado en tu vida? ¿Tienes un altar para Dios, para invocar su nombre en tu corazón? Porque en la Biblia, cada vez que alguien quería encontrarse con Dios, levantaba un altar e invocaba su nombre sobre aquel altar que estaba levantando. Hoy vamos a descubrir qué es un altar, qué significa invocar, por qué el nombre es tan poderoso invocándose en el altar. En el inicio de la humanidad, invocando el nombre, se encontraban en el inicio de la humanidad. Encontramos que los primeros hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios. En Génesis 1:26 nos dice: y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Y nos dice: entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Entonces nosotros miramos aquí que después de que a Set le nació Enos, estamos mirando que los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Nosotros cuando leemos la escritura, nosotros miramos que la palabra de Dios nos dice que Caín mató a Abel, y luego después Adán tuvo otro hijo de nombre Set, que vino a restituir a Abel, y a Set le nació un hijo que le puso por nombre Enos. Y después de que nació Enos, después de que hubo un nacimiento, una nueva generación, después de que fue reemplazado aquel varón que Caín había matado, y reemplazaron nuevamente, Dios reemplazó nuevamente la simiente, para que a través de esa simiente se siguiera la línea de Adán, que buscaría a Dios y levantaría altar a Dios. Nosotros miramos que dice que se comenzó a invocar el nombre de Dios nuevamente sobre la tierra. Y nosotros miramos que dice que entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová después de que nació Enos. Observa esto con atención. La primera señal de una generación que busca a Dios es esta: invocar su nombre. Aquí miramos nosotros cómo a través de Enos se comienza a invocar el nombre, y a través de la generación de Adán dice que los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios. Nació un hombre que comenzó a través de su generación a invocar el nombre y a introducir el nombre de Dios sobre los seres humanos. Y nosotros miramos que la invocación del nombre de Dios sobre la tierra está desde Génesis. No dice que construyeron templos, no dice que hicieron religiones, dice que invocaron el nombre de Dios. Esto significa clamar, buscar, depender, reconocer a Dios. Entonces los hombres comenzaron a clamar a Dios, comenzaron a buscar a Dios, comenzaron a depender de Dios y a reconocer a Dios como el único Dios que es el creador de todas las cosas. Desde el principio, la conexión con Dios no es ritual, es invocación, invocar a Dios sobre las necesidades. Miramos después también de que Dios destruyó la tierra y purificó la tierra a través del agua. Nosotros miramos que Dios sigue la línea de la invocación de su nombre. Nosotros miramos a otro hombre que comenzó a invocar el nombre de Dios y a levantar altar a Dios. Esto es Abraham, el hombre del altar
el hombre que comenzó a levantar altar a Dios. En Génesis 12, versículos 7 y 8 dice: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Dice: y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Entonces nosotros podemos mirar cómo desde el Antiguo Testamento la invocación del nombre para dedicar el lugar se encuentra en la Escritura. A través de toda la Escritura nosotros vamos a encontrar que la invocación del nombre de Jehová aparece en la Escritura desde el Antiguo Testamento. Siempre ha habido invocación del nombre de Jehová. A través de toda la Escritura se encuentra la invocación del nombre de Jehová. Nosotros miramos que Abraham era un hombre que donde quiera que él iba levantaba altar a Dios e invocaba el nombre de Jehová. Aquí vemos el patrón divino. Dios se revela, el hombre responde. Se levanta un altar, se invoca el nombre de Dios sobre ese altar, para traer la presencia de Dios, para tener una conexión con Dios. ¿Qué era lo que abría? ¿Qué es lo que abre un portal espiritual para tener una conexión con Dios? Siempre miramos los altares. Siempre Dios estableció desde el Antiguo Testamento que Él se va a manifestar, y Él estableció que se levantara altar dedicado a Dios. Abraham no negociaba esto. Era parte de su vida. En Génesis 13:4 dice: al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Nosotros miramos que cuando Abraham descendió a Egipto, no miramos que Abraham haya levantado ningún altar en Egipto. Cuando dice que hubo una gran hambre y Abraham descendió a Egipto y estuvo por mucho tiempo en Egipto, en el tiempo de que hubo hambre, y luego después dice que después de que Faraón se dio cuenta que Sara era mujer de Abraham y la había tomado, dice que después de que Abraham regresó nuevamente al lugar de donde él había salido para ir a Egipto, nuevamente nos dice a dónde fue, a donde regresó a Abraham. Nos dice que regresó nuevamente al lugar de donde él había levantado el altar a Dios. Aunque Abraham había descendido a Egipto por causa de la hambruna que había venido sobre la tierra de Canaán, ahora nosotros miramos que dice que Abraham descendió a Egipto, y después de que Abraham estuvo por un tiempo en Egipto, nosotros miramos que Abraham tuvo que regresar nuevamente al lugar a donde había edificado altar primero a Dios, y ahí es donde comienza nuevamente Dios a hablar con Abraham. En todo el tiempo que Abraham estuvo en Egipto no encontramos que nos hable la Escritura de que Dios haya hablado con Abraham. Cuando comenzó nuevamente Dios a hablar con Abraham, cuando dice que Abraham regresó de Egipto y subió nuevamente al lugar de donde había edificado altar. Dice: al lugar del altar que había hecho allí antes, se invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Esto es poderoso. Volvió al altar, volvió a invocar el nombre de Jehová. Y mientras él estuvo en Egipto, no miramos que haya hablado con Dios, ni que haya levantado altar en Egipto, ni que haya invocado el nombre de Jehová. Esto es algo poderoso que nos enseña que para que nosotros comencemos a levantar un altar al Dios verdadero y comencemos a invocar su nombre, nos es necesario primero salir de Egipto. Todos los que se encuentran en Egipto aún no pueden invocar el nombre de Dios, porque aún no se les ha revelado el nombre de Dios, y porque aún no le han levantado un altar al Dios verdadero donde ellos puedan comenzar a invocar el nombre. La aplicación al altar no es una experiencia de una sola vez, es un estilo de vida. Todos los que levantaban en el Antiguo Testamento altar a Dios, este era un estilo de vida. Cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, Dios les puso, esto es lo que Dios mandó a Moisés, hacer un altar para que ofrecieran sacrificio a Dios todos los días. En Génesis 21:33 dice: y plantó Abraham un árbol tamarisco en Beerseba, e invocó allí el nombre de Jehová, Dios
eterno. Entonces nosotros podemos mirar cómo nos dice la palabra de Dios, donde quiera que Abraham plantaba su tienda o Abraham se plantaba a vivir, nos dice que Abraham invocaba el nombre de Jehová en ese lugar para traer la presencia de Dios a ese lugar, para que Abraham pudiera estar protegido y pudiera tener seguridad. Él siempre, donde quiera que iba, caminando en el llamado de Dios, siempre estaba invocando el nombre de Dios sobre el lugar donde él estaba, sobre su vida. Y nosotros miramos que esta era una práctica de Abraham. Abraham entendía algo poderoso: donde levantaba altar, allí invocaba el nombre, allí Dios se manifestaba. ¿Qué era lo que Abraham hacía? Donde quiera que Abraham iba, nos dice que Abraham levantaba un altar, y no solamente levantaba el altar, sino que invocaba el nombre de Jehová sobre ese altar. La invocación del nombre sobre lo que está siendo consagrado a Dios no es solamente en el Nuevo Testamento. Esto se encuentra desde el Antiguo Testamento. Nosotros miramos que invocar a Dios era invocar su nombre, invocar su presencia sobre el lugar de donde la persona quería atraer la presencia de Dios. Donde levantaba el altar, allí también Abraham invocaba el nombre, y allí se manifestaba la presencia de Dios. ¿Qué es un altar? Un altar en la Biblia es un lugar de sacrificio, un lugar de entrega, un lugar de encuentro con Dios. Siempre los altares tienen el significado de que allí se ofrece un sacrificio, allí es un lugar de entrega a Dios, donde se le entrega a Dios el sacrificio vivo y santo, un lugar de entrega, un lugar de encuentro con Dios. Siempre los altares representan tener el sacrificio ofrecido a Dios, invocar su nombre, y donde se encuentra con Dios. En Éxodo 20, versículo 24 nos dice: altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz. En todo lugar donde hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Fíjese bien lo que Dios le estaba hablando a Moisés después de que había sacado al pueblo de Egipto y los había hecho cruzar el Mar Rojo. Ahora nosotros miramos que ahora Dios le está mandando a Moisés, después de que lo sacó y les comienza a dar leyes y mandamientos, le está ordenando a Moisés que deben levantarle un altar a Dios donde Dios ponga la memoria de su nombre. Todos nosotros salimos de Egipto, y después de Egipto cruzamos el Mar Rojo, que es tipo y figura del bautismo. Todos nosotros nos encontrábamos esclavos en Egipto, y Dios en su grande misericordia también llega a nuestras vidas para sacarnos de Egipto, como sucedió con el pueblo de Israel, y nos saca de Egipto, y Dios nos saca para que comencemos a caminar con Él. El primer paso que nosotros tenemos que hacer es cruzar el Mar Rojo, donde los egipcios que nos tenían esclavizados quedan muertos en el mar, que es tipo y figura del bautismo, y comenzamos a caminar con Dios. ¿A dónde fue? Después de cruzar el Mar Rojo, que Dios llevó al pueblo al monte Sinaí, donde descendió la presencia de Dios, y donde Moisés tuvo que estar en la presencia de Dios para recibir leyes y mandamientos de cómo el pueblo tenía que conducirse, y cómo Dios le manda a Moisés que haga un tabernáculo donde la presencia de Dios va a estar con el pueblo, para que Dios pueda caminar con el pueblo, y la presencia de Dios esté en el arca, en ese tabernáculo que Dios le mandó hacer a Moisés. ¿Cuál era la condición del altar? Dice: altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz. Lo mismo que sucede con nosotros. ¿De dónde fuimos creados nosotros? Nosotros fuimos creados del polvo de la tierra, y ahora Dios en el Nuevo Testamento también quiere levantar un altar de tierra, un altar en el polvo, un altar andante, un altar donde nosotros podamos ofrecer sacrificio al Dios del cielo y podamos invocar su nombre sobre nuestras vidas. Dice: en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. ¿Cuál es ese nombre que se tenía que invocar? El nombre de Dios sobre el altar que se levantara, y ahí es donde el nombre de Dios iba a ser puesto sobre ese altar, sobre ese lugar. Tenía que ser invocado el nombre de Dios para consagrar el lugar a Dios
Y dice que donde ese nombre de Dios era invocado, la presencia de Dios descendía sobre ese lugar y ahí era donde el hombre se comenzaba a encontrar con Dios. Esto es poderoso porque esto se encuentra en el Nuevo Testamento, como lo vamos a ir mirando y conforme vayamos avanzando en este estudio. Observa esto, donde está el altar, donde está el nombre de Dios. ¿Dónde está el altar? Donde está el altar, allí está el nombre de Dios que es invocado. Dios viene, no es solo un símbolo, es un punto de encuentro espiritual, ese altar donde se invoca el nombre de Dios. También los altares que se ofrecían a los dioses paganos, también eran invocados los nombres de los dioses paganos. Dios escoge dónde pone su nombre. En Deuteronomio 12:5 dice, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre, para su habitación, ese buscaréis y allí iréis. Entonces miramos cómo Moisés le está enseñando al pueblo que ellos no tienen que ir a ofrecer sus sacrificios y sus ofrendas a Dios en cualquier lugar que ellos escogieran, sino que tenía que ser al lugar que Dios escogiera para poner allí la memoria de su nombre. Dice, sino que al lugar que Jehová, vuestro Dios, escogiera de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre, para su habitación, ese buscaréis y allí iréis. ¿Cuál fue la tribu del pueblo de Israel que Dios escogió para poner su nombre sobre esa tribu? Cuando nosotros escudriñamos la palabra de Dios, nosotros nos damos cuenta que en la tribu, en el Nuevo Testamento, que Dios escogió para poner su nombre fue en la tribu de Judá. Y nosotros podemos mirar y entender que es a través de la tribu de Judá que se levantó el que vendría a expandir el nombre de Dios en la tierra. Entonces, cuando nosotros miramos aquí, dice que era Dios el que escogía el lugar donde su nombre iba a ser puesto y donde se iba a invocar su nombre. Esto cambia todo. No cualquier lugar, no cualquier forma. Dios decide dónde pone su nombre. El hombre no puede decidir dónde invocar el nombre de Dios y dónde poner el nombre de Dios, sino que es Dios el que escoge el lugar donde se debe de comenzar a invocar su nombre. Cuídate de no ofrecer, dice Deuteronomio 12, versículo 13, dice, cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres, sino en el lugar que Jehová escogiera, y ofrecerás tus holocaustos, tus sacrificios, tus ofrendas. Aplicación espiritual no es adoración a tu manera, es conforme a la revelación que Dios te revele, conforme a lo que está revelado de Dios para los hombres. Allí es donde Dios va a descender y ahí es donde Dios va a enviar su fuego y donde Dios va a enviar bendición, donde Él escoge el lugar para poner su nombre. El pueblo identificado por el nombre. En Segunda de Crónicas 7:14 nos dice la palabra de Dios, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Fíjese bien cómo la invocación del nombre se encuentra en todo el Antiguo Testamento, que era una práctica de invocar el nombre de Dios. Dios le está diciendo a Salomón, cuando Salomón le construye el templo, dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre. Entonces aquí miramos que Dios está diciéndole a Salomón, sobre el cual es invocado mi nombre, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. En el Nuevo Testamento, ¿cuál es ese nombre que se invoca en el Nuevo Testamento sobre la persona cuando la persona está haciendo un cambio de vida? Nosotros podemos mirar que ese nombre invocado es el nombre del que viene de la tribu de Judá, que es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros miramos que desde el Antiguo Testamento Dios está revelando que su nombre es invocado, porque dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre. Entonces, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra.
¿Cuál era el requisito para que Dios sanara la tierra y perdonara sus pecados? Dice que se tenía que comenzar a orar desde el lugar donde Dios había escogido para poner su nombre y para que su nombre fuera invocado. Aquí hay 4 pasos. Primer punto, humillarse. Segundo, orar. Tercero, buscar. 4, convertirse. Estas cuatro cosas Dios está demandándole al pueblo de Israel: humillarse, orar, buscar y convertirse. ¿Dónde es donde se tiene que orar? En el lugar donde Dios escogiere para poner su nombre, para que su nombre fuera invocado. Pero todo esto empieza con esto: un pueblo sobre el cual es invocado el nombre de Dios. Esa es la identidad del pueblo de Dios. Es un pueblo que lleva su nombre. ¿Qué significa invocar? En hebreo significa jará, significa clamar en voz alta, llamar con urgencia, proclamar, depender totalmente. Jará significa clamar en voz alta, llamar con urgencia, proclamar, depender totalmente de Dios. Invocar no es repetir palabras, es clamar con el corazón quebrantado y con un corazón sincero, con un corazón dispuesto al Dios al que estamos clamando, y también tener conocimiento de ese Dios al que le estamos clamando. Es decir, Señor, te necesito. Señor, eres mi única esperanza. Reconocer que no hay otra manera, ni hay otra salida, ni hay a quien más podamos nosotros recurrir. Desde Génesis hasta los profetas, Dios siempre buscó un altar, un pueblo que invoque su nombre. Y nosotros miramos cómo Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, y sobre ese pueblo es que Dios mandó que se invocara su nombre. A ese pueblo fue al pueblo que Dios le mandó levantar altar a Dios, y sobre ese único altar, sobre ese altar, se comenzara a invocar el nombre de Dios. Y las promesas de Dios es que Dios iba a escuchar la oración, y Dios iba a traer sanidad, Dios iba a traer liberación, Dios iba a perdonar a su pueblo cuando su pueblo comenzara a orar de corazón a Dios. ¿Dónde está tu altar? ¿Estás invocando el nombre o solo repitiendo religión? Hoy puedes comenzar de nuevo. Levanta un altar en tu vida e invoca el nombre de Dios si aún no lo estás haciendo. Si has descuidado ese altar y has descuidado la presencia de Dios y has estado alejándote de Dios, hoy es el día de que comiences nuevamente, como el pueblo de Israel, a levantar un altar a Dios en tu vida, en tu hogar, en tu familia, en tu corazón, en tu diario vivir. Ese es el tiempo de que comiences. Si has descuidado la presencia de Dios, como sucedía en el Antiguo Testamento, que el pueblo de Israel muchas veces descuidó la presencia de Dios, es tiempo de que comiences. Si eres una persona que estás escuchando este mensaje y eres una persona que has estado descuidando el altar y la conexión con Dios, hoy Dios te está haciendo un llamado a que nuevamente comiences a levantar ese altar y comiences a invocar su nombre. Su nombre en este tiempo que nosotros estamos viviendo sabemos que es Jesús. Ese es el nombre que se está invocando en todo lugar y en toda la tierra. Es el nombre que se está invocando, y es en ese nombre que nosotros estamos levantando altar al Dios del cielo, porque donde hay altar, donde es invocado su nombre, Dios se manifiesta. Dios se manifiesta en todo lugar donde se invoca su nombre y donde se está levantando un altar al Dios verdadero. Para que nosotros podamos levantar un altar al Dios verdadero, necesitamos conocer cuál es su nombre. Y en este corto video hemos estado analizando cómo en el Antiguo Testamento hubo hombres que dedicaron tiempo para buscar la presencia de Dios. Hombres que donde quiera que iban, como Abraham, que donde quiera que Abraham iba, Abraham levantaba altar a Dios e invocaba el nombre de Dios para dedicar el lugar donde él estaba a Dios y para invocar la presencia de Dios sobre ese altar. ¿Por qué? Porque había muchos dioses que
que se estaban invocando sobre la tierra. Pero ¿cuál es el Dios que estás invocando sobre tu vida, sobre tu hogar, sobre tu familia? ¿Estás invocando la presencia del Dios verdadero o estás invocando la presencia de otro Dios que no es el Dios verdadero? Cuando nosotros venimos a la palabra de Dios, nosotros encontramos que ya Dios nos ha dejado establecido cómo nosotros podemos tener una relación con Dios, cómo podemos tener una conexión con Dios y cómo es que nosotros debemos de levantar altar al Dios viviente. Si el Señor Jesucristo nos lo permite, en un segundo video vamos a seguir escudriñando más acerca de este precioso tema. Esta es la parte 1, pero vamos a seguir con la parte 2. Si a usted le interesa seguir aprendiendo más acerca de esta enseñanza acerca del altar y la invocación del nombre, acompáñanos en un segundo video que vamos a seguir subiendo por este canal para que sigamos nosotros aprendiendo acerca del Señor. Hoy levantemos un altar en nuestros corazones. Hoy invocamos tu nombre, hoy invoquemos el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que Él nos ayude a que nosotros levantemos un altar verdadero en este lugar y se manifieste la presencia de Dios en nuestras vidas. El Señor nos está haciendo un llamado para que nosotros le conozcamos. Dios verdaderamente está interesado en que nosotros le conozcamos y tengamos una relación verdadera con Él, así como la tuvo Abraham, como la tuvo Moisés y como la tuvieron todos aquellos hombres en el Antiguo Testamento, como la tuvo Set, que después de que Caín mató a Abel, nos dice la palabra de Dios que después de que Set tuvo un hijo, se comenzó a invocar el nombre de Dios. Entonces esto lo encontramos nosotros a través de toda la escritura, que la invocación del nombre de Dios es algo bíblico, es algo que se encuentra en toda la escritura, y la invocación del nombre es invocar la presencia de Dios, invocar a Dios mismo para que Dios mismo se manifieste en el lugar donde se está invocando su nombre. Y vamos a seguir dándole seguimiento a esto hasta llegar a la invocación del nombre de nuestro Señor Jesucristo y todo lo que hay en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si a usted le interesa, acompáñenos y síganos por este medio. Y si aún no se ha suscrito a este canal, también le invito a que se suscriba y nos acompañe para que sea parte de estos videos que vamos a estar subiendo. Dios me le bendiga poderosamente.